Saludos, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, pertenecientes al séptimo semestre de la carrera de licenciatura en gestión empresarial. En estos momentos nos encontramos con el Máster Pincay, en el cual abordaremos los siguientes temas: transferencia e importación de bienes con tarifa 0%, transferencia de servicios con tarifa 0%. Y también hablaremos acerca del hecho imponible y sujetos del impuesto. Máster, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te voy a proceder a hacer unas preguntas para nuestro trabajo de investigación. Bueno, para empezar, quisiera que me comente un poco de que desde cuándo nace esto de los bienes y servicios con tarifa 0%. Bueno, mira, la LORTI como ley orgánica del régimen tributario interno viene siendo modificada ya desde algunos años atrás. En el año 2009 sufrió una reforma, el año 2008 sufrió reformas al numeral 5, desde el año 2007 ya no se le llamaba ley orgánica, sino se llamaba ley de régimen tributario. ¿Sí? Entonces, esto parte pues desde la misma Constitución con el objetivo de que el Estado pueda recaudar los fondos, ¿sí? En relación pues, a la pregunta que me estás formulando, ¿no? Recordando parte del 2008, uno de los primeros suplementos en el registro oficial que sacaron acerca pues, de los cambios en relación a la LORTI. Es decir, que la LORTI desde que ya se ejecutó en el país ha tenido constantes cambios. Por supuesto, en el instante que entramos en el proceso de la dolarización, no se llamaba LORTI, sino que se llamaba LRTI, por la Ley de Régimen Tributario Interno, y lo que hicieron fue pues pasarlo de una escala de leyes, de una ley ordinaria a una ley orgánica para que ejerza mayor efecto, ya que la administración tributaria venía perdiendo cada uno de los casos a nivel tributario porque la jerarquía de la ley no le ayudaba. Entonces, en ese caso se produjeron estos cambios. Como primer punto, cambiarle su nivel, su jerarquía. Entonces pasó de una ley ordinaria a una ley orgánica. Ingresando yo a lo que es el artículo 55, que referencia al transporte e importación de bienes con tarifa 0%, en un literal me habla acerca de las donaciones provenientes del exterior que son destinadas para instituciones del Estado. La pregunta es de que si al ingresar al país, para ser consideradas con tarifa 0%, ellas deben presentar alguna documentación adicional. Mira, hablar de leyes o hablar de régimen tributario es hablar de derecho público, es decir, vamos a hacer lo que está escrito y hablar del derecho privado, pues vamos a hacer lo que está escrito sin que esto violente el derecho de alguien más. Ahora, de las donaciones a las que tú haces referencia en relación pues a la tarifa 0%, este debe pasar por aduana, ¿sí? Y a través de aduana pues se presentarán los formularios correspondientes, porque ellos no te van a poder emitir una factura como hacemos una compra acá en Ecuador, ¿no? Tú quieres donar algo acá en Ecuador y te emite la factura para poder saber cuánto fue el costo de tu donación. Sin embargo, a nivel internacional lo que te dice, por esa donación incluye, siempre y cuando sea para el Estado o para una empresa pública, 0%, tarifa 0%. De lo contrario, tendrá su porcentaje. Si le quieren donar un carro a David Pincay del exterior, pues lógicamente esa donación va a gravar la tarifa correspondiente del valor agregado. ¿De cuánto sería la tarifa en el ejemplo que usted me acaba de dar? La tarifa del valor agregado es el 12% más los impuestos aduanales. No importa que sea una importación, va a seguir No siendo importa 12%. que sea una importación, así es. Lo que te define acá la normativa es, tenemos que tener en claro que existen dos normativas, la tarifa 0% y la tarifa 12% en la actualidad. Recordemos que por tiempo del terremoto subió 2 puntos. Ecuador maneja una tarifa muy baja en relación a otros países de América del Sur, ¿sí? Y lo que hizo fue incentivar a la economía con esa tarifa 0%. Y en esa tarifa 0% pues te incluye bienes y te incluye servicios. Ahí se agregan dos articulados muy grandes, que son artículo 55 y artículo 56. Entonces, en el artículo 55 vas a ver todas aquellas compras o ventas que se generen
por tarifa 0%, ¿no? Y ahí entra por lo que me acabaste de mencionar. También hace referencia a otro literal en el que menciona que las semillas certificadas también graban con tarifa 0%. ¿Es necesario de que las semillas sean netamente certificadas o cualquier tipo de semillas puede grabar 0%? Bueno, todo lo que tenga que ver en este caso con el tema de tierra, la mayoría de las cosas de tierra, en este caso pues graban tarifa 0% siempre y cuando no tenga alguna transformación. Pero si son específicos, ¿no? La semilla certificada te va a dar un mejor producto, ¿sí? Y en ese caso lo que buscan es sobreguardar ese mercado para que tengas un buen producto y por eso lo declararon como tarifa 0%. En relación a tu pregunta, bueno, si está certificada o no está certificada, ¿vale 0%? Sí, es 0%. Y en esta parte también interesaría lo que es, por ejemplo, la producción de azúcar, de panela. Por supuesto, en todo lo que es este tipo de productos, de bienes, en este caso quedan por tarifa 0%. ¿No? Y qué es más, la administración tributaria te lo nombra, te lo menciona, ¿sí? En lo que es el tema de harina, lo que es el tema del azúcar, te lo menciona en el numeral 3, perdón, en el artículo 55. Ahora pasando al ámbito de los servicios que graban con tarifa 0%, cualquier servicio de transporte de mercadería desde o hacia Galápagos se considera con tarifa 0%. Bueno, en la parte, saben decir, del continente, ¿no? Nosotros del continente y ellos del archipiélago, lo que buscan es un incentivo al tema de la transportación de la mercadería. Grabarle un impuesto más o grabarle o poner el valor agregado a la movilización de los productos encarecería más el producto interno a consumir dentro de la isla. Y tú sabes que la isla es un tema de reserva a nivel internacional. ¿Sí? Entonces, así, por simple vista, Galápagos es caro. Entonces, grabarle a los productos que tú movilizas ahí, pues va a encarecer el producto. Y el que termina pagando siempre va a ser el consumidor final, que es el ciudadano. Listo. Y por última pregunta, teníamos, ¿por qué el servicio de artesanos calificados graban tarifa 0%? Pero este es un incentivo que le dieron al artesano calificado. ¿Qué significa ello? Que por lo que ellos generen, por su mano, por su intelecto, por los servicios que ellos generen, tienen que calificarse. Y este producto que ellos califican como un incentivo, lo que hacen es no pagar o no grabar esa tarifa 12%, como una manera de incentivar. Pero para que sea un 0% deben estar calificados. Para considerar el artesano calificado, debe estar, dando la redundancia, calificado, o sea, debe pasar ese proceso de calificación artesanal, debe tener su número de artesano calificado, caso contrario, no lo puede ser. No es lo mismo que el zapatero, la rítmica, que hace sus zapatos artesanal, tengan el registro y realicen el zapato, a que de pronto venga una empresa, por decirte Bunky, ¿sí? ¿Sí? Entonces, a nivel de esta empresa, pues ellos ya a nivel industrial, comparado con un artesano, pues que tiene día a día su forma de ganarse la vida. Muchas gracias. Ya muy buenas tardes, CPA. Antemano le doy las gracias por aceptar nuestra entrevista. El tema a tratar hoy es el hecho imponible y sujeto al impuesto. La primera pregunta es la diferencia que existe entre el agente de percepción y el agente de retención. A ver, diferencias. Hay que entender algo antes de dar una diferencia entre estos dos tipos de gente, ¿no? Primero partimos que a nivel tributario se define a la persona natural o la persona jurídica que realiza sus actividades como contribuyente. Este contribuyente pues se basa a su hecho generador por las transferencias que realiza, por las prestaciones que se dan, por lo que contrata, por lo que vende, por lo que compra, ¿sí? Entonces el SRI dice, o te define en esos dos casos, si vendes tienes que gravar impuesto, si compra debes pagarlo. Entonces aquí viene una distribución, de acuerdo al artículo 63 de la LORTI, lo que te menciona es una clasificación y te dice, cuando las personas naturales, o en este caso sociedades, realizan
ventas de bienes o servicios, es considerado un agente de percepción. O cuando una persona natural o una sociedad o una persona jurídica vende servicios, viene a ser un agente de percepción. Entonces, nuevamente te dice, si compras bienes o compras servicios, en cambio te declara o te podría declarar un agente de retención. Para hacerme entender un poquito más, un agente de percepción es aquella persona o sociedad que vende. ¿Cuándo tú eres un agente de percepción? Cuando percibes. ¿Qué vas a percibir? El valor agregado. Si yo te vendo un celular en este instante, mi actividad comercial de negocio, la transparencia de bienes, en este caso por venta de celulares, me volví un agente de percepción. ¿Por qué? Porque usted en el instante que acepta la venta del celular me va a pagar a mí un IVA, pero el IVA no es mío. Yo hago una recaudación, hago una percepción, recibo ese IVA para en un momento determinado dárselo al servicio de rentas interna. Ahí nos volvemos agentes de percepción. Entonces, en realidad, ¿qué es un agente de percepción? Es aquella persona que vende. ¿Sí? Ese es un agente de retención. Cada vez que nosotros vendemos, nos volvemos agentes de percepción. En cambio, los agentes de retención se tiene que respetar la escala de contribuyente. La escala de contribuyente nombrada por el SRI parte pues, del sector privado, el contribuyente especial, los exportadores, las sociedades, las personas jurídicas, las personas obligadas a llevar contabilidad y al final estamos las personas naturales. Si yo como persona natural te vuelvo a vender el celular, pero tú eres una sociedad, tú ejerces jerarquía sobre mi calidad de contribuyente, porque estás acá arriba sociedad y yo acá persona natural. En ese instante que tú compras, ¿qué vas a hacer conmigo? La normativa tributaria te dice, hey, si tú eres un contribuyente mayor, tienes que hacerle una retención. En ese instante se vuelve agente de retención. En resumen, ¿quién es un agente de retención? Los que compran. ¿Sí? Entonces entendamos esto, ¿no? Un agente de percepción, los que venden. Un agente de retención, de acuerdo a su escala de contribuyente, el que compra. ¿Sí? Y ahí los porcentajes de retención pues varían de acuerdo a la tabla del SRI, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta. Los contribuyentes que actúan como agente de retención, ¿qué tipo de porcentaje aplican? Bueno, mira, en la ley orgánica del régimen tributario interno y sus reglamentos, pues la administración tributaria siempre ha separado dos grandes grupos, los bienes y los servicios. Siempre lo ha separado así, bienes y servicios para su tarifa 0, para su tarifa 12 y para las retenciones lo mismo. ¿Sí? Cuando nosotros actuamos como agentes de retención en lo que son compra de bienes, se retiene el 30%. Y cuando nosotros actuamos como agentes de retención por servicios, se retiene el 70%. Y adicionalmente la administración tributaria a nivel de contribuyentes especiales le dio pues la capacidad de retener de un contribuyente especial a otro contribuyente especial cuando es bienes el 10% y cuando es servicio el 20%. ¿Qué significa esto? Que como agente de retención retenemos un porcentaje. Si yo retengo el 30%, a la persona que retuvo tiene que pagar la diferencia, sería en este caso el 70%. Existe también la retención del 100% por el honorario profesional. Aquella vez que contratamos un servicio a un profesional, es decir, donde el intelecto sobrepase por la mano de obra, se retiene. Bueno, la siguiente pregunta. Los contribuyentes que actúan como agente de retención, ¿qué tipo de porcentaje aplican? Bueno, mira, en la ley orgánica del régimen tributario interno y sus reglamentos, pues la administración tributaria siempre ha separado dos grandes grupos, los bienes y los servicios. Siempre lo ha separado así, bienes y servicios para su tarifa 0, para su tarifa 12 y para las retenciones lo mismo. ¿Sí? Cuando nosotros actuamos como agentes de retención en lo que son compra de bienes, se retiene el 30%. Y cuando nosotros actuamos como agentes de retención por servicios, se retiene el 70%. Y adicionalmente la administración tributaria a nivel de contribuyentes especiales
le dio pues la capacidad de retener de un contribuyente especial a otro contribuyente especial cuando es bienes el 10% y cuando es servicio el 20%. ¿Qué significa esto? Que como agente de retención retenemos un porcentaje. Si yo retengo el 30%, a la persona que retuvo tiene que pagar la diferencia, sería en este caso el 70%. Existe también la retención del 100% por el honorario profesional. Aquella vez que contratamos un servicio a un profesional, es decir, donde el intelecto sobrepase por la mano de obra, se retiene